Bienvenidos a fondo a este video podcast que va a abordar un tema muy importante y un aniversario, que yo creo que es también un aniversario que muchos bogotanos tenemos que recordar. Se cumplen 25 años de la red distrital de bibliotecas públicas de Bogotá, que se conoce como Bibliored. Y es, desde que me acuerdo, yo creo que un sistema muy impresionante que se creó a partir de la primera biblioteca pública en el primer gobierno de Enrique Peñalosa, que fue la biblioteca Virgilio Barco. De ahí vinieron otras bibliotecas, como la que estamos hoy acá, en el Tunal. Y después vino la del Tintal y después vinieron otras y otras, y eso es lo que ha consolidado durante 25 años Bibliored. Han pasado muchísimos alcaldes, pero la política de red de bibliotecas públicas se ha mantenido y se ha fortalecido. Y hoy estamos en un lugar, porque el mundo ha cambiado, las bibliotecas también han cambiado de su razón de ser inicial, pero los espacios siguen siendo importantes para congregar a la comunidad y para congregarla sobre los desafíos que está enfrentando hoy la sociedad y sobre todo comunidades como la de Bogotá y las que están aquí en esta biblioteca del Tunal. Estamos en un lugar que se llama Lapco, ¿no es verdad? Y es un lugar muy especial porque la gente está viniendo a las bibliotecas no a leer solamente, sino a aprender, a entender y hacer una cantidad de cosas que realmente no habría hecho en una biblioteca hace unos 20 años, ¿no es verdad? Para conmemorar todo este trabajo de 25 años, hemos querido hacer este podcast, trasladarnos aquí a la Biblioteca del Tunal, a esta sala Lapco, y estoy con la directora de esta obra tan interesante que es Bibliored. Bienvenida aquí a fondo, Andrea. Pues bueno, hola, buenos días. Efectivamente, Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura y de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas. Esta es nuestra sala Lapco, la primera sala Lapco que inauguró Bibliored y que tiene una concepción innovadora sobre una biblioteca hoy, porque nosotros creemos que las bibliotecas no son ya solamente espacios de silencio o espacios de encuentro con el libro, que sigue, por supuesto, siendo muy importante, sino espacios para el encuentro con otros, con las personas con las que puedo conversar, con las que puedo aprender y con las que puedo compartir. Y creo que eso es en esencia el espíritu de estas salas, no solamente la posibilidad de tener otras herramientas a la mano, como las cortadoras láser, las impresoras 3D, herramientas efectivamente, sino la posibilidad de pensarnos que el conocimiento pasa por muchos formatos, pero sobre todo pasa por la conversación y el encuentro con muchas personas que por alguna razón llegan a las bibliotecas. La red no solamente cuenta con estas infraestructuras que son vitales e importantes para la comunidad, también hay bibliotecas pequeñas, están nuestros paraderos para libros para parques, que son las PES, bibliotecas que hay en las bibliotecas, tenemos biblioestaciones en el sistema Transmilenio, biblioteca digital, pues salas Lapco que aparecen en estas bibliotecas. Y que yo creo que lo importante es eso, efectivamente, es la posibilidad, uno, de pensarnos en modelos de esas innovaciones que están haciendo el mundo, las bibliotecas en general, y ver cómo esos modelos pueden funcionar acá para la comunidad. Cuando empezaron las salas Lapco, hicimos unos ejercicios de encuentros con usuarios, incluso fue con ellos que diseñamos el nombre, entonces empiezan a aparecer muchas posibilidades. Y esto es gracias a pensarse en una política que puede crecer y que puede tener a largo plazo muchas acciones donde el trabajo con la comunidad es muy importante. Entonces hablaba de las bibliotecas comunitarias. Y ahí viene un componente también vital para el sistema de bibliotecas de la ciudad, porque si bien Bibliored es la red de bibliotecas públicas, Bogotá cuenta con más de 120 bibliotecas comunitarias que están en toda la ciudad y que desde su lugar también están haciendo un ejercicio de vinculación muy importante. Estamos con una de las alumnas, ¿no es verdad?, del Lapco. ¿Saben cuántos años tiene? Señora. 89 años. ¿Usted va a cumplir, mañana cumplo los 90. Madre mía, parece como de 15. Gracias. Sí. Doña Emilia, ¿cómo hizo usted para saber que había un laboratorio
acá que estaba haciendo investigación sobre la cocina, ¿quién le dijo? Yo ¿Usted había venía o qué? No, yo había venido a otras clases y entonces cuando escuché que no, que la investigación, el semillero de la cocina, que la investigación sobre la comida, sobre los nutrientes, sobre cómo se preparan las cosas para no dejarlas dañar, sino con su tiempo que debe llevar cada preparación. Entonces dije, no, aquí que no peco, yo allá voy a estar. Y además que el tiempo me servía también. Entonces fueron las cosas, y además que yo no vivo tan lejos, no tengo que coger bus, entonces esa es una gran ventaja para yo. ¿Usted vive por acá? Sí, señora. Entonces para los añitos que tengo, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti? ¿Y usted, digamos, ha puesto en práctica lo que ha aprendido? Una cosa muy importante que es que se debe tener muy en cuenta en la vida, y es cómo se aprende de los demás y uno también enseña. Entonces esa es una cosa muy bonita. Ojalá todo el mundo la tuviéramos presente. Sí, así como recibe uno enseñanza, así también con lo que uno da, enseña también. Entonces eso me parece a mí muy bonito. Es decir, los grupos acá en esta, porque también pertenezco al grupo de adulto mayor, entonces ahí también ahí aprendemos muchísimo y compartimos lo que aprendemos. Le digo que es una oportunidad genial, y el que no la quiere aprovechar es porque es muy caidito del zarzo. Entonces, uno tiene acá la libertad, que esa es otra cosa, gracias a Dios. De la época que yo me estuve joven, que me crié, que no había ni escuela rural en esa época, entonces... ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Santander del Sur, de una vereda que se llama, de Barbosa, Santander del Sur. Sí, una vereda allá que es Santa Rosa Alta. Entonces en esa época que yo me crié, pues tocaba ir allá, buscar leña, ir a traer el agua y ayudar en las cosas del hogar, de hacer el oficio. Pero escuelas no había en esa época. ¿Y usted no estudió entonces? No, yo no estudié. Estudié sí ya cuando grande, cuando estuve ya en Bogotá, entonces yo iba los sábados un ratico donde las monjitas, que esas eran muy queridas, y daban clase por la tarde, 1 horita o 2, o los domingos en la mañana. ¿De qué? De aprender a leer y escribir, y también un poquito de matemáticas y ortografía, que en esa época sí, la ortografía era indispensable. Ahora no. ¿Y ahí aprendió usted a leer y escribir? Ahí aprendí yo a leer y escribir. Primero aprendí a leer, y también me ayudaban mucho los avisos de la calle, porque a mí me mandaban a un mandado y yo... Ahí me quedaba pensando, y como eran letras grandes, decía, ay, tal vez allí dice tal palabra, y preciso yo iba y preguntaba a los que sabían leer ya, y sí, así dice. Entonces yo pues aprendí Doña Emilia, ¿y en qué trabajaba usted? Yo trabajé en varias cosas. Trabajé en un almacén, trabajé cuidando, el último trabajo fue cuidando cuidadora. El último trabajo fue cuidando un bebé que me fue divinamente. Los mejores años de mi vida fueron con el bebé. Yo lo tuve hasta que tengo 27 años. A mí me gusta leer, pero soy como mala lectora. Y ahora sobre todo me coge el sueño. Me pongo a leer y me coge el sueño. Es que la lectura, eso sí, instruye. Eso sí es la lectura. Yo creo que todo el mundo debíamos de ser buenos lectores, pero desafortunadamente cuando pues la pequeñez no se coge desde el principio, entonces ya cuando es adulto ya queda como complicado. Hoy tenemos un caso muy específico que es precisamente liderado por Nicolás Mariño, que es un profesional en artes escénicas, cosa que no sabía, de la Universidad Pedagógica. Y es el que lidera, ¿no es verdad?, el proyecto de la Biblioteca Comunitaria de Fontibón.
Yo hago parte de la biblioteca comunitaria Casa Periferia, que hace parte del proyecto de proyectos bibliotecarios comunes, una de las líneas que se enfocó alrededor del encuentro y el arrejunte alrededor de pensarnos cómo poder reducir esas brechas de acceso hacia pues, líneas estratégicas que nos permitan el fortalecimiento de nuestros espacios de lectura y escritura. Para nosotros el proyecto Bibliotecarios Comunes fue una red de aliados. Lo que ocurrió con los proyectos bibliotecarios comunes es que permitió que pudiéramos encontrar las necesidades que teníamos en común entre bibliotecas comunitarias en diálogo con las bibliotecas públicas y sobre todo en poder encontrar esos aliados, esos posibilitadores, y de repente nos dimos cuenta que éramos más de 100 bibliotecas comunitarias que estábamos empezando a narrar ejercicios de ciudad, ejercicios públicos alrededor del encuentro, y sobre todo llegamos a un hallazgo muy valioso, y es saber que las bibliotecas comunitarias son uno de los primeros lugares de alfabetización, de encuentro alrededor de la lectura. Nosotros trabajamos con adultas y adultos mayores alrededor de pensarnos y problematizar el envejecimiento activo, el ocio, el disfrute, y desde ahí entonces dijimos cuáles son las necesidades de nuestros adultos y adultos mayores en las periferias, particularmente en nuestra biblioteca. Dijimos, más allá de un proceso de alfabetización tradicional, es ese encuentro. Lo que encontramos fue una fuerte migración hacia la ciudad. Muchas y muchos de quienes habitan de hace muchos años, su primer acercamiento fue a sentarse en las periferias, particularmente en donde habitamos, y nos dimos cuenta que nosotros fuimos uno de los procesos que empezamos a pensar cómo era esa formación. Era desde otras prácticas, desde pensarnos desde lo práctico, muchas veces desde el hacer de la vida para constituir y empezar a generar unos procesos de supervivencia. Es curioso cómo las generaciones se van pensando el modelo y la necesidad de la educación, y hoy por hoy cómo estas abuelas y abuelos empiezan a decir esto es importante. ¿Por qué es importante la lectura en cualquier periodo de la vida? La escritura, porque es importante empezar a problematizar la oralidad, que fue donde ellas se enunciaban. Y era desde ahí que pues empezamos a generar unos procesos de sistematización de sus memorias. Encontramos que la ciudad partía de diferentes nodos culturales de un país y que se empezaba a generar una multiculturalidad particular en ese barrio, en ese territorio, en Venía la entrada mucha de la gente ciudad. de todos. Y entonces, ¿qué pasa cuando se condensan diferentes culturas? ¿Cómo empieza a generarse esa riqueza diversa, pero también esos retos? Y empezamos a ver que particularmente empezamos a ver que desde las cocinas, particularmente, era un punto en común, que nos encontraba desde esa asociación de venga, vecinas, yo cocino así, usted cocina así. Nos empezamos a ver cómo desde esos lugares, no propiamente desde los libros, pero sí desde las prácticas que nos unían. Y desde ahí, pues que siento que se empezó a construir el barrio y la comunidad. Y es desde las necesidades básicas. ¿Qué sabe hacer usted, vecina? ¿Qué sabe hacer ese vecino? Y cómo nos complementábamos. Pues estos barrios parten de un proceso de tierreros que llegan, que empiezan a hacer un loteo, y empiezan a ver cómo colocamos un acueducto comunitario. Y esas luchas son las que plasmamos como eje transversal en la biblioteca, porque no es una lucha particular de un barrio en la periferia de la localidad de Fontibón, es una lucha de las periferias de la ciudad. Y cómo se construyó barrialmente, que ya han pasado los años, y cómo estas nuevas generaciones empiezan a ver pues esa necesidad, y empezamos a ver de sistematizar lo que ocurrió para que no se pierda, que es la creación del barrio, que es una memoria viva, que es la memoria de la vecina que está al lado y nos cuenta historias que nosotros, que nuestras nuevas generaciones desconocíamos, aún habitando por parte de 28 años mi barrio. ¿Usted ha vivido allá? 28 años y recientemente con la creación de la biblioteca fue que empezamos a decirnos ¿Cómo fue que creamos a Fontibón? ¿Cómo fue que creamos a Bogotá? Y es un poco esos legados, sobre todo esos legados de los que parten nuestra biblioteca comunitaria y muchas de las que abrazan la ciudad. Es muy difícil, y sobre todo cuando empezamos también a ver que a pesar del tiempo empiezan a generarse otros retos comunes ya pensados desde la ciudad.
Entonces ya empezamos a ver unas dinámicas de qué es vivir al lado de un aeropuerto, qué es vivir sobre la 13, cómo es esa concepción de las limitantes que tenemos. ¿Y qué es vivir al lado de un aeropuerto? Vivir Explíqueme. al lado de un aeropuerto es pensarse que a las 11 de la noche pasará siempre un sonido de avión constante, todas las noches, y que uno se acostumbra, pero entonces también empieza a decir, ven, somos vecinos de una puerta de entrada internacional, que eso cómo nos afecta a nosotros, de puertas abiertas, es lo que hablamos en la biblioteca. Y también empezamos a narrarnos, particularmente desde cuando se cimenta una biblioteca comunitaria, empieza a abrir y a preguntarse por el territorio. ¿Qué es lo que tenemos cerca? ¿Qué salvaguardamos como biblioteca comunitaria? Nosotros tenemos el humedal Intiva Escritorio, tercer humedal delimitado de la localidad de Fontibón y el último por la ciudad de Bogotá en estos momentos como reserva. Nos empieza a generar unas preguntas ¿Qué alrededor queda de cuando uno aterriza? que queda cuando uno aterriza, y es lo que es la primera entrada que vemos. No solo estamos viendo pues todas las floras, sino que estamos viendo un escenario de conservación. Es ahí donde empezamos a cobrar sentido local, distrital, nacional, pero ahora internacionalmente también. Es ahí desde donde nos proyectamos y nos enunciamos como biblioteca comunitaria. Yo creo que el gran legado que deja BiblioRed es que cada una de las bibliotecas que la componen, de alguna manera, ha cambiado el lugar donde están. Creo que el más claro ejemplo de eso es el Tintal, que pasó a ser este centro de acopio de basuras, se convierte en una biblioteca que estaba ubicada en un lugar relativamente baldío, por ponerlo de alguna manera, y alrededor de la biblioteca empieza a surgir toda una comunidad, un barrio. Nacieron esos grandes, pues hay ahora conjuntos residenciales, hay un centro comercial, y se vuelve un escenario muy activo alrededor de ese centro que fue abrir una biblioteca. Y yo creo que eso es lo que queremos, que las bibliotecas sean lugares importantes para la gente, lugares que los acojan y donde ellos se sientan reconocidos y que son valiosos por lo que saben, por lo que hacen o lo que pueden compartir en ellas.